Buenas, en el día de hoy los presentes, mis compañeros Manuel Barón y Orlando Seguanes, vamos a explicar el funcionamiento de un sumador restador con signo de 8 bits de números binarios. En primera instancia tenemos aquí las entradas del número A y el número B. Tenemos aquí el cual está encendido o apagado. Estos están conectados a unas resistencias que lo que hace es que impide que se queme el componente en el simulador. Esa es su única función. Y aquí tenemos los pines de entrada, que son desde A0 hasta A7. Y este es simplemente el signo, el cual es un componente lógico, el cual determina si es positivo o negativo, si es 0 o si es 1. Y el número B es básicamente lo mismo, pero con las entradas desde B0 hasta B7. Seguido de esto, en el siguiente bloque tenemos aquí dos integrados, los cuales funcionan como comparador. Es decir, va a comparar los números y va a determinar si A es menor que B, si A y B son iguales o si A es mayor que B, y nos dará la respectiva salida para las operaciones que debe realizar el sistema digital. Y en el siguiente apartado tenemos aquí dos integrados que nos va a sacar los máximos de la operación del número, el cual en el primero tenemos desde A0 hasta A3 y desde B0 hasta B3, y de dicha operación nos sacará los máximos. Y en el otro tenemos desde A4 hasta A7 y de B4 hasta B7, y nos saca los siguientes máximos, que son desde 4 hasta 7. Este nos da de máximos de 0 a 3 y este de 4 hasta 7. En el siguiente bloque lo que tendremos es algo muy similar, pero sacando los mínimos. Sacando los mínimos de la misma forma en que en el primero entran desde A0 hasta A3 y de B0 hasta B3 y saca los mínimos de 0 a 3. Y en el otro es básicamente lo mismo, pero desde 4 hasta 7. Aquí en el apartado de la suma, lo que tenemos también es dos integrados conectados entre sí, de forma de que en el primero lo que hace es sumar los primeros 4 bits viendo el número de derecha hacia izquierda, y lo que hace es sumar uno con uno, A0 con B0, A1 con B1 y etcétera. Y eso nos genera un resultado, pero también nos genera un acarreo, dependiendo de si este da un acarreo o si no da un acarreo, y lo envía al siguiente integrado, en el cual va a sumar los otros 4 bits, que son A4 con B4, A5 con B5 y así respectivamente. Y este también nos generará un resultado con un acarreo en caso de que lo haya. Bueno, aquí este es un bloque muy sencillo, pero muy importante, el cual determina la operación de si es suma o si es resta. Aquí tenemos eh, también tenemos un componente que es booleano, de falso, verdadero, on, off, y tenemos aquí la salida que es OP, que es la operación, y la resistencia para evitar que se queme y funcione correctamente la simulación. Y eh, aquí en la resta lo que tenemos de entrada son los mínimos negados, todos negados, y tenemos los máximos. Entonces, en la primera parte de la operación de la resta, lo que hace es recibir con entrada el negado de mínimo 0, el negado de mínimo 1, el mínimo 2 y el mínimo 3, todos negados, y el máximo 0, máximo 1, máximo 2 y máximo 3. Lo que hará aquí son restarlos y genera las salidas R0, R1, R2, R3, y genera también un acarreo al igual que la suma. Y luego pasa con los siguientes 4 bits. Recordemos que estoy viendo lo de derecha a izquierda, estos son los primeros 4 de derecha a izquierda y estos son los otros 4. Y
Lo mismo, realiza las operaciones del mínimo 4 negado hasta el mínimo 7 negado de entradas con el máximo 4 hasta el máximo 7 y genera las salidas y un acarreo en caso de que lo haya. Aquí en esta de comparación, si se cumple la resta, tenemos aquí una compuerta AND, el cual recibe entradas la operación que se va a realizar. En este caso es verdadero si es resta y es falso si es suma. Y la entrada de que si A es menor que B. ¿Qué quiere decir esto? Que si los dos se cumplen, esto envía aquí la señal, entra la señal al integrado y nos genera una salida de 8, la cual se utilizará para el siguiente bloque de operación. Continuando con nuestro proyecto ya realizado, pasamos a lo que viene siendo las entradas con signo y podemos ver que pues en la entrada número A tenemos uno que se llama signo 1, que viene siendo que básicamente controla el signo del binario de entrada número A, en el cual si este es 1, pues es un menos, este si es un 0, va a ser un positivo. Igual pasa por la entrada número B, y si este es 1, pues el binario va a ser negativo, y si este es 0, el binario de entrada va a ser positivo. Y con su variable signo 2. Entonces, ¿cómo sabemos si se va a hacer una suma o una resta? Pues a partir de los signos y de la operación que se va a realizar. Pues aquí tenemos una tabla de verdad, el cual nos indica que se va a mostrar si una suma o una resta. El cual aquí están las variables, el signo del primer número de entrada, el signo del segundo número de entrada y la operación a realizar, es decir, A menos B, A más B. Pues si tenemos pues que el signo 1 es positivo, el signo 2 es positivo y va a ser una suma la operación, pues lo que nos va a mostrar va a ser la suma. Si tenemos signo positivo en el primero, signo positivo en el segundo, una resta, o sea, menos b, entonces lo que nos va a mostrar va a ser la resta. Si tenemos pues el signo 1 positivo, el signo 2, o sea, negativo, o sea, la primera entrada positiva y la segunda negativa, y pues lo que se va a realizar la operación una suma, pues en realidad lo que va a mostrar es una resta. Entonces, a partir de esta tabla de verdad, pues ponemos los min términos para poder crear lo que viene siendo un diseño con compuertas lógicas para poder expresar esto. Tenemos aquí S1 complemento por S2 complemento por operación. Aquí como se muestra aquí en este. Y este va pues sumado por S1 complemento por S2 y operación complemento. Como se muestra acá, 0, 1, 0. Sumado por S1 por S2 complemento por operación complemento. Y se ve 1, 0, 0. Más S1 por S2 por operación, como se ve aquí, 1, 1, 1, y van a mostrar una resta. Entonces, si aplicamos álgebra de Boole y lo simplificamos, tenemos que S1 complemento, y esto va pues, entre paréntesis por S2 complemento por operación, más S2 por operación complemento. Más, ahora se factoriza S1, tenemos que multiplicado por S2 complemento por operación complemento, más S2 por operación. Entonces, teniendo esto, implementamos lo que viene siendo la compuerta lógica. Como se ve, como se ve aquí, las compuertas. Aquí tenemos las entradas. Y esto a partir de lo que viene siendo lo que encontramos en los min términos y las conexiones. Por lo tanto, pues expresamos esto con las compuertas lógicas, como dije anteriormente, pues tenemos aquí la variable suma y resta, que nos va a indicar si se va a mostrar